Buenas tardes. Hola Juan, buenas ¿Cómo estás? tardes, noches. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o Sí, esperamos hasta las 8? faltan 2 minutos, nos quedamos y voy a buscar los auriculares. Muy Porque bien, me decía que es mejor. ¿Y lo ponemos vertical o horizontal? como quieras. ¿Querés que probemos Ah, horizontal? yo vi todos eran así como vertical. A ver. Así estoy horizontal. Sí, Yo, pues yo no sé para dónde yo estoy mirar. cómoda así. Sí, Ah, no sé para dónde mirar. Ahí me parece. ¿Por qué no puedo? Espera, voy a tratar de fijar el teléfono para que quede puesto ok. de una cierta manera cómoda, que es mejor, como más normal, más humano, ponernos horizontal, que Para mí eso también. otro es como más artificioso, así podría parecer que estamos conversando. Es que sí, tal cual. Es más cómodo para conversar. Bueno, A ver, espera. ahí se escucha mucho mejor. Estos Sí. auriculares de iPhone son una porquería, ¿sabes? Son Bueno, pero se te malísimos. escucha muy bien. Se Bueno, te escucha espera. bárbaro. Ahora vamos a poner el el artefacto en alguna Ah, posición pará. cómoda. Dicen ¿Qué? bueno, ¿Qué? que si ponemos vertical no podemos ver los comentarios, pero bueno, nos giraremos a ver qué No, no, dice ahí espera. Seba. ¿Qué dice? No, como que no vamos a poder seguir los comentarios No, entonces si nos dejémoslo ponemos vertical. vertical. Entonces, Ok, sí, gracias dejémoslo vertical. a todos. Yo no lo puedo apoyar porque digamos, el soporte del auricular es justo en la parte de abajo del teléfono. Entonces queda como, Me, ahora me voy. pasa lo mismo. Ahí Bueno, estamos. ahí lo Ahí estoy estamos en la teniendo. misma. Bueno, ya empezamos a hablar de las Sí, incomodidades, ¿no? de las incomodidades que trae De las incomodidades de este tiempo. de la pandemia. Total. Este, bueno, ¿querés que Creo que es, empecemos? sí, ya, yo creo que Avísame es, cuando estés lo más cómodo. ya estoy. ¿Ya estás? Sí, Bueno. Bueno, en realidad es una formalidad porque este es el espacio, yo digo que es la casa virtual, la sede virtual del Fórum del foro. Infancias. Este, inauguramos hace un mes este ciclo. Primero, buenas noches, bienvenidos todas, todos, todes. Le damos la bienvenida con el doctor Juan Bassen, secretario del Fórum Infancias, psiquiatra infanto-juvenil, psicoanalista, autor de muchos libros muy interesantes. Eh, para los que no me conocen, soy Ariana Lebovic, soy integrante del Foro Infancias, también psicoanalista, especialista en niños, y contarles que este ciclo, que lo inauguramos hace un mes, que es un ciclo de encuentros quincenales, todos los jueves cada 15 días, este, surge como una necesidad de entablar un diálogo, un encuentro entre dos. Nos venimos haciendo preguntas, venimos trabajando. Yo quería iniciar, Juan, y ya te doy la palabra, que antes cuando venía pensando en esta conversación nuestra, se me vino la anécdota esta de Freud, de ese niño que le dice a la tía que tiene miedo y le dice a la tía, el que le tenía miedo a la oscuridad y que le hable, que cuando ella habla hay luz, ¿no? Claro. Digo porque se me vino esta frase para pensar, ¿no? Como en un contexto donde nos quedamos en Oscuro. algunos Nos sentidos quedamos a oscuros, oscuras. Sí. la posibilidad del intercambio, del encuentro y de la palabra como forma de alumbrarnos, de darnos calor, de estar juntos y de poder pensar allí donde, bueno, donde hay ciertas sensaciones de incertidumbre que se conmueven. Así que bueno, eh, te, te,
te cedo la palabra y bienvenido a este espacio que estamos inaugurando. Sí, yo creo que podemos empezar hablando de cómo vos arrancaste la pandemia y las medidas en relación a ella son muy incómodas y nos crean un montón de incomodidades. Quizás nos permiten pensar si las comodidades anteriores no merecen algún tipo de cuestionamiento, digamos, ¿no? Porque a veces se habla de volver a una normalidad y en realidad también sabemos que la pandemia ha echado luz, ha sido como una lupa extraordinaria, de un aumento extraordinario Mm. sobre las situaciones previas, en particular de los chicos, de las infancias en la Argentina, con todas las desigualdades de acceso a bienes, servicios, cultura, todo lo que sabemos que quedó muy evidenciado en la primera consigna, muy lógica, que era quédate en casa, y rápidamente, al muy poco tiempo, surgieron voces que se preguntan, bueno, pero para quedarse en casa, lo primero que hay que tener es casa. Y lo segundo es que tenga una casa mínimamente confortable en donde uno se sienta a gusto como para quedarse. Entonces, creo que el primer punto a tener en cuenta es esa lupa sobre las desigualdades, sobre llovido mojado, digamos, ¿no? Eh, Sí, sí, es la visibilidad la visibilización de las desigualdades. Yo digo que el virus es democrático, pero no afecta a todos por igual. claro, claro. Y lo que sí ha afectado, no sé si a todos por igual, pero de una manera bastante semejante, es la enorme incertidumbre que esto ha creado, que me parece que abarca como todo, desde el cuerpo, digamos, el hecho de estarse como tomando la temperatura o revisando o estar sospechando de cualquier mínima molestia, eh, los lazos, obviamente, con los otros. Yo recordaba en una charla anterior que de dónde viene la costumbre de darse la mano cuando uno se saluda, y viene de la antigua Roma, porque era la manera de demostrarle al otro que uno no estaba armado. Entonces, que uno no era una amenaza para el otro. Y en este momento, obviamente, eh, si bien se ha generalizado, creo que de muy buena manera, una corriente de solidaridad, también hay una situación de temor al otro que se ha evidenciado en situaciones grotescas como las escraches, entre comillas, de los vecinos a los médicos y ese tipo de cosas, por el temor a los enfermeros, por el temor a que traigan el virus a la casa. Bueno, esto del otro como peligroso, o los chicos diciendo, bueno, y mi abuelito se va a morir, y el riesgo de que pueda, entonces aparece la fragilidad, además, ¿no? Yo creo Mm. que todo eso con el elemento mayor de fondo, que es ¿hasta cuándo? ¿No? Creo que el punto es cuando uno sabe que algo va a durar un cierto tiempo y después va a terminar, genera una cierta preparación. Lo otro es Sí. que el tiempo, estamos con una especie de presente perpetuo donde todo sigue igual, igual no, pero de alguna manera igual. Se podría decir que no es lo mismo, pero es igual. Ujú. Sí, y cuando vos decías esto, viste que al principio ahora bajaron un poco el nivel a nivel discursivo, pero en los inicios tomaban mucho el discurso de lo bélico, la Sí, primera línea, los que están al frente, digo la como guerra si contra la estuviéramos en una pandemia. situación de guerra, ¿no? Digo porque eso también ataca horada el lazo social, pensar que estamos en una situación de guerra donde el otro es un posible terrorista que viene a atacar, ¿no?, la línea del frente. Digo, bajaron un poquito ese nivel de discurso, pero digo, para situar esto del lugar del otro, el lugar de el otro como posible, esto, ¿no? Enemigo. Yo pensaba también cómo, quizás adentrándonos un poco en los niños, ¿no? Cómo la relación con el cuerpo, con el movimiento, eh, digo, cómo no sabemos hoy qué efectos, ¿no?, tendrá todo esto, pero
probable que tenga efectos, que Y tenga consecuencias y vemos que que ya algunos esté ya tiene, afectando, claro, y claro, que ya está claro. afectando, ¿no? Pero Sí. pensaba, sin ir al campo de la psicopatología o de la patología, pensaba en las formas de jugar, ¿no? De los chicos, que ahora tienen que medirse todo el tiempo qué tocan, que hay algo de que pisan, que no pueden tocar al otro en un juego. Hablo en relación a las salidas por ahí recreativas que puedan ir teniendo chicos o en el interior, que en algunos lugares hay más apertura, pero de alguna manera pienso cómo esto incide, pensaba en la destrucción de la experiencia, como cómo dificulta el hacer la experiencia, ¿no? Del Ajá. jugar espontáneamente. Ya de por sí veníamos de toda una cuestión que, digamos, revisando y pensando el tema de las pantallas, del game, que el game es distinto del juego, ¿no? Que el juego espontáneo, cómo ya el juego espontáneo venía medio cuestionado, en cuestión, dificultado, y ahora hay algo del movimiento espontáneo, ¿no? Bueno, sí, Son fíjate cosas que estoy que pensando. sí, fíjate lo que hicimos desde el fórum, que fue una jornada dedicada al tema de lo que llamamos jugar sin pantallas y dónde quedamos con ese Sí. título, digamos, en este momento, porque eso fue prepandemia. Y cómo Mm. cuestionábamos el tipo de experiencia de infancia que podría hacerse, digamos, con las pantallas, al margen de las pantallas, qué lugar podían ocupar las pantallas en la construcción de una experiencia para un chico. A mí me hace acordar la anécdota de los nenes, muy frecuente en estos días yo tengo pacientes varios que tienen como carpitas en la casa, o que si no, ponen colchones inclinados sobre los respaldos de los sillones y se arman como una especie de reducto, porque también está la experiencia de ser observados permanentemente, ¿no? Y la posibilidad de salirse de ese lugar, de tener un lugar propio, eh, así como Virginia Woolf decía que las mujeres solo pudieron empezar a escribir históricamente cuando tuvieron un cuarto propio, los chicos necesitan un espacio propio. Lo que lleva también a Mm. otra situación que deslizo como para que la retomemos, y es que de alguna forma la pandemia y la cuarentena fijan a los chicos y sobre todo, creo yo, más todavía a los adolescentes en un rol, en un personaje, en una versión hijo, que entonces es como que aniña, por un lado, a los niños y por otro lado, eh, los hace como quedar muy pegados a su vínculo con sus padres, de los cuales dependen necesaria y buenamente, pero a la vez sabemos que toda dependencia también genera cierta irritación y cierta incomodidad y cierta bronca por romperla, porque uno tiene, los chicos, los adolescentes más, un deseo de esa autonomía. Entonces ahí se Sí, arma como un cortocircuito bastante conflictivo. totalmente, sí. De hecho, pensaba en el odio, la hostilidad que no puede ser jugada, ¿no? Digo, porque quedan adentro, más adentro que nunca, se los ve a muchos más regresivos, ¿no? Más infantilizados en muchos, digamos, ¿no? Tanto niños como adolescentes. Y pensaba también, eh, por lo menos en algunas situaciones clínicas que me ha tocado acompañar, ¿no? Eh, lo, digamos, lo bien que el alivio que ha sido para muchos niños sentir que había un otro afuera con quien podían hablar y exteriorizar toda esa hostilidad, ¿no? Que por ahí toda la ambivalencia, la ambigüedad que sentían en la relación con sus padres, pero al estar ahí adentro todo el tiempo, digo, se hace como mucho más difícil canalizar y drenar, ¿no? Porque es del quien dependen, es a quien aman, en una situación donde está la muerte ahí, de alguna manera rondando, entonces no es solamente la muerte fantasiada, porque No, los adolescentes, es ¿no? real, Entonces, claro. Bueno, digo, está claro que la familia es el núcleo de la sociedad y también de la neurosis. O sea que, digamos, conviven, ¿no? Como decía Borges en esa frase,
no nos une el amor sino el espanto, será por eso que te quiero tanto. Bueno, están las dos dimensiones jugando. Y a mí me parece que, volviendo a tu comentario sobre los chicos, creo que nosotros, yo recuerdo un texto que a mí me gustó mucho, que planteaba la función en este caso del psiquiatra infantil, como un creador de posibilidades, justamente no como un administrador de pastillas. Y entonces, ¿ante qué tenemos que crear posibilidades? Y por ejemplo, es verdad que, o por lo menos es verdad en mi experiencia personal y compartida, es una verdad Mm, siempre relativa, que sí, los chicos muy retraídos o con muchas dificultades de socialización, hay, ha habido como dos respuestas. Una minoritaria que sería que la virtualidad les ha permitido de alguna manera a lo mejor cierto despliegue que quizás en el cara a cara, en lo presencial no podían tener. Pero esto en general es como más minoritario. La mayor parte encuentran muy serias, como multiplicadas las dificultades para establecer lazos a través de la virtualidad, con varios amigos o amigas, se les hace muy difícil, eso genera impotencia, enojo, más repliegue. mm, Y del otro lado, el otro polo que vos también mencionabas, la dificultad como para exteriorizar a través del cuerpo, a través de una forma arreglada de descargar energías y crear un juego, la pelota, la mancha, la escondida, cualquier juego que implique movimiento. Bueno, esto está como limitado. Entonces tenemos una suerte de combo un poquito explosivo que deriva, por ejemplo, en el caso de los adultos, en el aumento del uso de los psicofármacos, se ha documentado bastante el aumento, no prescriptos necesariamente, ¿no? Y en los chicos también, a mí me llega mucho de, bueno, está imposible, está insoportable, no, mm. no para nunca, o está terriblemente deprimido, o está, bueno, como que a veces también viene una demanda, ya ahí sí nos estamos metiendo con las problemáticas de la infancia, no Sí, solamente con sí, con lo que podría ser una situación más general. sí. Esperá que tengo acá, porque Seba me mandó una pregunta. A Ok, ver si puedo abrir acá el celu. Perdón, que tardo. Porque se preguntaban por la cuestión de la exogamia en la adolescencia. A ver, camino a la exogamia en adolescencia y sus dificultades, el temor al afuera y al adentro, apropiarse del espacio compartido y en ello los roles del sistema familiar. Bueno, eh, un todo tratado. eso me mandaron, todo eso. Creo, Yo pensaba, hace un tiempito decía, y lo repito y lo sostengo, como en muchos adolescentes, casi asimilando al como se dice, al murciélago se transformaron un poco en murciélagos y adoptaron en esto de perder el lugar íntimo, el estar siempre bajo el gran hermano familiar. Muchos adoptaron el ritmo inverso de la casa, ¿no? El ritmo del sí, sueño, están sí, juegan de noche, duermen de día, digo, si bien en otro contexto quizás eso se quedaba nada con del lado más de la patologización o había ciertas preocupaciones cuando los pibes tenían como estas dinámicas. Hoy, por lo menos yo lo que escucho y veo en la clínica con muchos de mis pacientes, es lo que les permite el cuarto propio. Ese cuarto propio de Virginia Woolf que decías, es lo que le permite un espacio de intimidad, un espacio de exogamia dentro, ¿no? De lo familiar. Pero bueno, estas eran las preguntas, ¿no? El camino a la exogamia y las dificultades. No sé si, Yo, Juan, vos querés. no, porque me parece que ya lo mencionamos, creo que el camino de la exogamia en la adolescencia es, digamos, está evidentemente como truncado, coartado. A ver, Mm, una mamá me contaba el otro día, estaba consultando por unos nenes chiquitos, mellicitos, y me cuenta, no sabes lo que pasa con mi hija adolescente, que el otro día fui a las 3 de la mañana y no estaba en su cama, se había ido y le mintió de que había ido no sé dónde. Bueno, se fugó en plena cuarentena. Quiero decir, para mencionar más, para mensurar más allá
de la picardía o transgresividad de esta mm, chiquita, de esta adolescente, la necesidad de ese afuera, ¿no? Que se nos torna como, bueno, como es una afuera que de alguna manera la ciudad se nos hace como algo muy necesario a los adultos y también a los jóvenes, los lugares de reunión, hasta las veredas, si se quiere, lo más sencillo es ver a los chicos sentados en los portales de las casas, como antes, tomando algo o charlando. Eh, mm, y por otro lado, también algo que hay que rescatar, que es que el hogar también aparece como algo que también tiene una potencialidad creativa, ¿no? Muchas veces leía justamente un artículo de Nathanson que decía, para la izquierda siempre la calle ha sido inquietud y el hogar quietud, conservadurismo, digamos, repliegue. Y también creo que esos como exceso de ideologismo a veces barre con la sutileza de que también en el hogar se construyen vínculos no solo eh, retentivos y neuróticos, sino también liberadores, tiernos, digamos, amorosos y abiertos, ¿no es cierto? Entonces, me hizo pensar eso, cómo a veces caemos en ciertos como esquematismos, ¿no? Y voy al otro lado un minuto, y es que ahora sí, como podríamos decir, y los psicoanalistas y nuestra exogamia de ciertos modos de abordaje, de conexión, que nos vemos como lanzados a prácticas totalmente diferentes, no sé qué pasa. ahí, Y ahí volvió. ahí estás, Sí, ahí estás, ahí estás. sí, sí. Sí. Y como se decía en una época fuera de nuestro setting, ¿no? Hace muchos años había Mm, un psicoanalista francés que escribió Recamier, el psicoanálisis sin diván, ¿no? Bueno, estamos, podríamos decir, y sin caja de juegos, porque también, ahí me parece que valdría la pena que nos detengamos un poquito. Yo revisaba, por ejemplo, textos de Arminda Verasturi. Yo me formé en un servicio que era muy kleiniano en su momento, y nosotros éramos un poquito disidentes, un poquito lacanianos, un poquito más freudianos, en fin. Y lo lacaniano, perdón, lo kleiniano a verasturiano tenía en ese momento una impronta muy tecnocrática, es decir, como muy mm, de ecuaciones simbólicas, como se decía. Y entonces el planteo es algo así como el psicoanálisis, teoría y técnica, y la técnica del juego, ¿no? Y esto creo que, si entramos entonces al tema de las intervenciones, ha cambiado radicalmente. Nos ha lanzado a un territorio muy diferente, a ese origen más técnico, más cada chico con su caja, Melanie Klein que tenía unos juguetitos de madera y bregaba porque no sean demasiado representativos, o sea, todo algo que fue variando de una manera completa, y entonces ya el problema o el eje no es la técnica, sino en todo caso, lo dejo para seguirlo charlando, una ética en relación a esa práctica. sí, sí. Yo le digo a eso la burocratización del análisis, ¿no? Como la cosa rígida, la traducción, el decodificar. Entonces, quizás en este punto nos encontramos, un poco como el título de la charla, ¿no? Esto de explorar nuevos territorios, nuevas modalidades de atención. Nosotros Yo también tuve el paso por interconsulta del Hospital de Niños, donde de repente nos encontrábamos, no teníamos ni hora de sesión, porque Claro, no había caja de juego, no había consultorio, no había sala, había ir a ver por ahí a la cama a un chico que estaba internado, con lo cual el territorio, ¿no? Era otro, y, y entonces yo Consuelo, decía, por ¿cómo, ejemplo. ¿cómo se ejerce el Claro. psicoanálisis acá? ¿Esto es psicoanálisis? No, esto no es psicoanálisis. Entonces, algo de lo que hablamos telefónicamente cuando vos me dijiste esta frase hermosa de Fuckelman, ¿no? ¿Dónde atendés? Atiendo en la transferencia. Bueno, cómo sostener una ética, digamos, que tiene que ver con una escucha,
con una escucha de la singularidad de cada niño, de lo que se va armando en ese territorio compartido, porque ahora también, retomando ¿no? lo que hablábamos al inicio, nos encontramos en territorios un poco más incómodos, es decir, ya no estamos cómodos en nuestro consultorio, con nuestro sillón, con nuestros juguetes, estamos, ¿no? en un espacio entre dos que se va gestando con el paciente, donde tenemos que ir inventando, creando, aprendiendo, porque ¿no? Los niños a veces nos enseñan a nosotros a usar cómo compartir pantalla, cómo dibujar entre los dos, es decir, cambió digamos, estamos Sí, en lugares quizás hasta más simétricos, sin embargo, no dejamos de ser, ¿no? Analistas, pudiendo pensar, ¿no? En cada paciente, pues yo pensaba, bueno, hay cosas nuevas, pero también ¿qué de lo anterior que se venía trabajando? Hay una continuidad en el trabajo ¿no? con nuestros pacientes, qué cosas aparecen como novedosas. Eh, Digo, no es sí. todo absolutamente nuevo, sino, digamos, esto, ¿no? Perdón, sí, No, tal decime, Juan. cual. No, a mí me parece que el, eh, hay un libro de Luis Horst que dice entre el cristal y el humo, ¿no? Bueno, cuando una práctica se cristaliza mucho, se reitera, se hace como cliché. Y del otro lado, tampoco el asunto es ir para el lado del humo, que sería algo así como no hay bordes, no hay reglas, todo se difunde y se difumina y se... Ahí sí creo que hay un montón de experiencia acumulada. Aún, por eso yo creo que las situaciones nuevas en análisis de niños preceden obviamente la pandemia. Un amigo, Esteban Levin, contaba en su último libro, dice que una chica que tenía como mucha dificultad de establecer conexión con ella, y entonces él, en vez, los padres se retrasan un día para venirlo, le avisan, estamos 10 minutos tarde, y entonces él, en vez de esperar en el consultorio, se esconde atrás de un árbol, en la esquina. Y entonces cuando viene la chica, él le dice, tenés que buscarme, ¿no? Y ahí se arma un juego. Y eso evidentemente resulta como una intervención psicoanalítica en la medida en que uno la puede medir por sus efectos y no por la teoría que la sostiene. No es desde antes que soy psicoanalista, sino que después que lo fui en esa intervención. Y me parece que Sí, yo esa es la manera, me parece una manera rica de poder, sí, por supuesto, revisar las intervenciones. No, no es cualquier cosa lo que vale, pero sí se miden por no, ciertos efectos. no. Pensaba, ¿no? Una paciente mía, una pacientita, una niña grave, muy grave, que le ha costado mucho toda esta situación, porque le cuesta mucho simbolizar, le cuesta mucho entender todos estos cambios, es muy rígida, entonces al principio de la cuarentena no quería saber nada con conectarse, ¿no? Ni con videollamada, ni al Zoom de la escuela, ni estuvo muchos días sin poder ver a su papá porque era de la provincia, bueno, mucho repliegue, mucho volver ¿no? a la cama con mamá, como una cosa muy regresiva. Eh, y hubo que construir nuevamente, por eso digo, cómo ayudarla a transicionalizar este nuevo tiempo, ¿no? Y entonces fue mandarle mensajes, mandarle audios, que ella me mande, yo le mando, hasta después era vernos sin pantalla, después era un fordá, ella me apagaba la cámara, entonces yo le empecé a jugar. Y en determinado momento le empecé a jugar yo, que le prendía, le apagaba, le prendía, le apagaba, se empezó a matar de risa. Y fue como la manera de ir entrando, digo, como uno, a ver, pero ¿qué estábamos trabajando ahí? No es que yo estoy jugando por jugar, yo estoy tratando de acompañarla en un trayecto
que es poder tramitar toda esta situación donde le es tan difícil representar la ausencia del otro. Para esta niña la ausencia es rechazo, es desconexión, es retornar al seno materno, a la, digamos, una cosa muy... Es un abismo. Entonces es, bueno, uno apuesta a restituir ahí ese Fordá, a restituir ahí ese trabajo que venía haciéndose, ¿no? Entonces, así como Levin, ¿no? La espera en otro escenario, bueno, yo trato de crear con ella, ¿no? Un Fordá y un encuentro y algo que se sienta no tan amenazada por esto que decíamos de los... A veces la presencia de la pantalla, yo digo que a veces somos más reales que virtuales, como la importancia del intermediario, ¿no? Y bueno, del juguete. Sí, porque vos fíjate cómo estamos nosotros ahora, estamos ahí, digamos, cara contra cara, digamos. Es tremendo verse. Una pantalla también genera un efecto de presencialidad muy fuerte. Me gustaría ya volver sobre esto, pero antes de meternos con las pantallas, para dejar como asentado algo respecto a la posibilidad de intervenciones, algo así como fuera de circuito, ¿no? Del circuito, del setting. Yo, sabés que desarrollamos durante muchos años una actividad en el zoológico, ahora es el ecoparque, donde iban chicos a trabajar como auxiliares de los cuidadores y a su vez, o los más chiquitos, a alimentar animalitos de granja. Todo eso generaba una cantidad de fenómenos muy interesantes en un lugar que no tenía nada que ver con un consultorio, pero que una cierta lectura posible de los efectos se podía hacer desde el psicoanálisis. Sin duda, yo no me la podía despegar. Por ejemplo, es más, en la presentación de un libro mío, Alberto Conde decía, ¿sabes qué me parece? Dice que los chicos hablan más en el zoológico porque los animales no esperan que ellos hablen, ¿no? Claro. Y del otro lado, un pibe muy como desvalorizado en su saber, muy con una dificultad muy importante, un cuadro severo, pero a su vez con cierta simpatía. Y este chico, que estuvo internado varias veces, fue muy alojado por un cuidador. Y ese cuidador lo quería mucho y por momentos se ocupaba de cuidar a los rinocerontes. Entonces, por supuesto, no con el rinoceronte al lado, digamos. Ellos limpiaban los recintos o los cuidaban, pero con mucho protocolo de cuidado, mucho protocolo. En un momento hay unos chicos de una escuela que lo vienen a visitar. Vienen a visitar al zoológico y 10, 15, no más, eran como 25 pibes chiquitos frente a los rinocerontes. Ahí estamos. Con su pala y su escoba. Estaba ahí con su pala y su escoba, ¿no? Entonces, en un momento los mira y les dice, ¿a qué ustedes no saben cómo se llaman estos animales? Entonces los pibes, jaja, claro, rinoceronte, qué sé yo. Y entonces los mira y dice, no, dice, se llaman Ruth y Gaspar, ¿no? Entonces, él había podido acceder a un saber inaccesible para otros, pero a la vez, fíjate que tenía que ver con una singularización. No es cualquier rinoceronte, ¿no? Es Ruth y Gaspar. Quiero decir, me parece que esto lo digo en función de lo que vos traías de la interconsulta, de las prácticas en espacios públicos, que muchas veces uno siente, sobre todo al comienzo, ¿cómo voy a, entre comillas, a hacer psicoanálisis acá? Y bueno, muchas veces se trata de pensar psicoanalíticamente ciertos dispositivos. Léase, por ejemplo, ¿qué significa una sala de espera? ¿No? Y cómo hacer de esa sala de espera un living, que con toda la connotación del viviendo. Digo esto porque para no centrarnos solamente en el consultorio, la pantalla, ¿no? Sino que también hay como una necesidad, y además hay muchas prácticas, ya hay mucha cosa escrita en el Niños donde vos estuviste, en el Tobar, hay muchos lugares públicos en el centro. Los CENTES, las escuelas con chicos con tiempos y espacios singulares, como dicen ellos, hay mucha práctica y mucha creatividad también. Entonces, esto digo porque me parece que tenemos que considerar también esas prácticas,
públicas, totalmente. Y hospitalarias, ¿no? prácticas hospitalarias, está bueno, digo, todo Sí, lo que connota esa frase, ¿no? Las prácticas hospitalarias. exacto. Y pensaba esto del lugar que tiene para ese tipo de prácticas hospitalarias, mirar al niño, mirar lo infantil. Digo, ¿no? En esto de que, por ejemplo, en el hospital de niños estaba totalmente aceitado el equipo de interconsulta, trabajando codo a codo con las enfermeras, con los médicos, rescatando al niño como niño, lo infantil, la subjetividad, el juego, no solamente el paciente enfermo No o el como órgano enfermo, enfermo, claro, claro. ¿no? Digo, cómo poder mirar, porque acá había un comentario sobre, no sé si era una pregunta, sobre la ética y la singularidad, ¿no? También, cómo van de la mano. No terminaba de formularse una pregunta, hacían alusión quizás a lo que estuvimos comentando, ¿no? De cómo ir a no descuidar nuestra ética, armando también prácticas en el uno a uno, escuchando lo que cada niño está tramitando y trabajando en este tiempo, lo que venía trabajando de antes quizás con nosotros, y qué cosas nuevas se suman también, qué nuevos trabajos psíquicos trae también esta pandemia y cuarentena, pues son dos cosas distintas para mi Sí, sí. gusto. La cuarentena es el malestar sobrante de la pandemia, ¿no? Como, eh, Sí, pero acá había una pregunta sobre cómo es el tema de los inicios de los análisis por videollamada. No sé si querés contestar. bueno, es algo que, a ver, yo diría que particularmente yo he tenido que recibir muchas primeras consultas en estos Mm, 3 meses. Eh, mi mi, mi planteo histórico sería algo así como, yo puedo atender, por ejemplo, pacientes que han ido al exterior o al interior y que uno los sigue atendiendo por vía Skype en su momento o videollamada ahora. Eso me parecía una flexibilización completamente lógica, porque había una historia de trabajo transferencial común. Y entonces, bueno, eh, en este último tiempo yo no estoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires y continúo mi análisis, pero no por videollamada. Yo ahora lo llamo el análisis peripatético, porque y tengo pacientes que hacen eso, porque mi análisis transcurre andando en bicicleta o paseando, a veces con videollamada y otras veces conversando, pero hay toda una historia, digamos, acumulada en ese trabajo que hace que esto fluya. Ahora, para tratar de considerar la situación que esta pregunta trae, una consulta de primera vez y tiene como una especial dificultad, incomodidad, yo creo que, y genera, por lo menos en mí, un, un mayor esfuerzo. Digamos, yo después de trabajar muchas horas con videollamadas termino mucho más cansado que lo que terminaba en el consultorio, porque es como que uno tiene que estar como abusando la mira, imaginación y desarrollando una sensibilidad especial. mm, Creo que es obviamente posible y hay que generar la... perdón que hay un botoncito que tengo que apagar acá, que ahí está. Eh, yo te meto esta pildorita y te paso el micrófono. sí, sí, Yo siempre vuelvo sobre un graffiti que había pintado un paciente en internación de mi hospital, del Tobar García. Yo era jefe en ese momento de un sector y él pintó en este lugar, todo encuentro casual es una entrevista, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tendríamos que lograr a través de un encuentro presencial o un encuentro por videollamada es esa condición de encuentro, no el formato, digamos, tecnificado de alguna manera de la entrevista, que si lo llevamos al extremo, en el caso, por ejemplo, de los protocolos, ya el A2, ¿no? Donde se ofrece a los chicos
un montón de juguetes y que uno podría decir, con estos juguetes me hago una fiesta con este pibe. No, mm, porque hay que seguir un cierto pautado y tal cosa significa tal otra y esto sirve para medir esto. Bueno, quiero decir, todo esto me parece que es como la clave de la cuestión, ¿no? Cómo generar puntos de encuentro. Y ahí está lo que vos recordabas, atiendo en la transferencia. En ese punto de encuentro va a haber algo transferencial. sí, 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 sí. Sí, y pensaba, vos decías el cansancio, quizás el no estar, ¿no? En forma presencial, el tener, nos exige una atención mucho más, eh, nos saca de la atención flotante en algún punto. Estamos más concentrados, estamos más atentos, con lo cual quizás hay algo de la escucha que se modifique un poco. Eh, no lo sé, ¿eh? Digo, son Sí, cosas que yo me sí, pregunto, que no estamos no estamos relajados como cuando, incluso como jugamos con los chicos, ¿no? No jugamos con, con todo el cuerpo en algún punto, ni estamos despreocupados. Hay algo de poner el cuerpo en escena que nos despreocupa la mente también. Eh, sí, tenés toda la razón, mira, porque yo estaba mm, pensando que teníamos que tener una atención lúdicamente flotante y que es verdad que en un encuentro a distancia, por videollamada o como fuera, hay mucho más, te diría, juego de palabras que juego de roles, o bueno, de roles puede haberlo, pero juego físico, y entonces ahí es como que necesitamos jugar más con nuestras asociaciones, con el cuidado de no volcarlas masivamente sobre el chico, y entonces uno lo hace jugar al chico como si fuera una marioneta. Ese sería el otro sí, extremo, ¿no? Sino sí. estar como abierto a cierta... Y la diferencia, mira, yo creo que la diferencia entre lo que sería una situación dominada por una pregnancia fantasmática es que hay algo que se impone y que genera como un cliché reiterativo del cual el chico no Mm, puede salir. El juego propone, no impone. El juego propone. Entonces, en ese sentido, apunta a romper esos clichés y esos estereotipos que se dan, obviamente, extremadamente en un chico con un trastorno grave como podría ser un cuadro de autismo, pero que se dan en mucha menor medida en un síntoma obsesivo, en, digamos, en fóbico, en distintos tipos de síntomas. Entonces, creo que el juego a lo que apunta es como a entrar, a intervenir en esa dimensión fantasmática. Eh, Saramago tiene una frase maravillosa que dice, sin mis personajes yo no sería la persona que soy, sería solo un esbozo impreciso, una promesa. Los personajes en el juego de los chicos hacen que se puedan esbozar otras figuras, porque esos personajes cargan la fantasía, ¿no es cierto? Cargan y la fantasmagoría. Entonces ahí ujú. como que las ponen en escena. Y al ponerlas en escena, es como que uno puede decir, pará, la bruja esta tiene que parar en el semáforo. Y entonces ya es como empieza a ver otra cosa. A mí el otro día me encerraron en un juego, ¿no? Me encerraron, me metieron presa, después vino Alberto y me metió presa por la cuarentena, pero además era muy interesante porque en el mismo juego se ve que mi pacientita estará viendo 1800, la independencia, 1816, que viene, la semana que viene es 9 de julio, porque Claro, me claro. mandaba al 1800 y me decía, ahora te mando al futuro, te mando al 2020, Está pero viendo vas a Dark ver que esa chica. En el 2020 no vas a poder salir, no vas a poder salir. Y después te vas a morir. O sea, todo ese juego muy interesante de una reina tremenda. Digo, cuánto está tramitando esta piba de su encierro, de su odio, de su hostilidad, de su necesidad de independencia, de la libertad? Pero como vos decís, bueno, mientras que sea un juego, no hay riesgo, ¿no? Digamos, y al mismo tiempo, como está jugando cuestiones muy serias que la juegan,
¿no? Con la posibilidad de que eso, ¿no? Sea un juego, son los personajes los que juegan. Digo, una Claro, niña que hace un par de semanas atrás no podía dormir, tenía miedo a la muerte, tenía miedo a no levantarse, bueno, ahora ya, bueno, se va desplazando y en ese desplazamiento y la posibilidad de jugar, digo, ahí volvemos a, también a Freud y el Fordá y la posibilidad de representar y de hacer activo, ¿no? Lo sufrido pasivamente y de elaborar situaciones traumáticas, digamos, esta posibilidad de poner en juego, bueno, ya es el personaje claro. el que le pasa esto, no es ella, no soy yo la que va Es, a morir. bueno, me hiciste acordar de dos anécdotas. Una en relación a esto de una nena que, que decía, eh, a ver, viene así. Ella trataba muy mal a una muñeca a la que le decía de todo, pelotuda, maricona, y la Mm. golpeaba. Este, en un momento dado, yo le digo, pero ¿qué le pasa a la muñeca que finalmente ni siquiera le había puesto nombre al principio? Entonces le digo, Mm. para mí le digo que tiene el diablo en el cuerpo. Entonces ella me mira y me dice, sí. Y le digo, y ya se dice. Te agarra la muñeca, va hacia la cocina y la mete dentro del freezer, ¿no? O sea, ahí estaba la cura. La cura para el diablo. Para Estaba la, caliente la muñeca. claro, pero además, tal cual, pero además la cura con todas las limitaciones de la cura que ella se proponía, que era frizarla, ¿no? Bueno, La congeló. claro, después esa misma nena que de repente cuando yo tomaba el rol de hijo de ella, porque por supuesto de Sí, repente era como tu reina así sumamente severa, eh, me decía de todo, este, en un momento dado me dice, le digo, pero yo voy a tener que estar encerrado acá en el baño todo el tiempo. Dice, sí, dice, sufrí, me decía, ¿no? Sufrí. Entonces, un rato después salgo del baño, qué sé yo, y la veo que ella está mirándose. Esto sí, ¿ves? Esto difícilmente para pensar en un contexto de videollamada, pero quizás había que imaginarizar cómo hacer estas cosas. Ella se mira en un cristal y entonces me dice, ¿qué pasa? Entonces me dice, se señala y dice, soy fea, ¿no? Y ahí estaba sufriendo, ¿no? O sea, era ella la que sufría. Es decir, todo pero esto, sí, todo esto me parece que son las dimensiones que aparecen, como decís, cuando aparecen personajes sobre los cuales se puede transferir transferencialmente un espacio. Y eso no es imposible en las condiciones actuales. En todo caso, no, genera de nuestro lado la necesidad de, pues eso no se trata, yo ahí creo, y es, el juego es un recurso, no una técnica, no hay una técnica, no hay un deber hacer, el chico, ¿no? Con tal cosa hay que hacer, es un encuentro. Y de ahí sí, y que un territorio y también. un territorio. Bueno, es que ese encuentro se da en un territorio, claro. Sí, Ese es nuestro territorio de encuentro. Uno lo podría como, ¿no? También redondear. Yo creo que es donde nos encontramos con los niños. Entendiendo que ahí se juega el sufrimiento, se juega la posibilidad de proyectar, de desplazar sobre el juego el trabajo en el que esté cada niño, lo que esté tramitando, lo que esté intentando ligar, simbolizar, sus angustias, ¿no? Pero digo, es sobre ese terreno. Acá hay muchas preguntas, pero una vamos de a ellas escuchar es, algunas. y que me parecía que estaba bueno para relacionarla con algo que vos escribiste sobre el contacto, porque preguntan cómo pensar la atención presencial hoy con tanto protocolo de por medio. A ver si, digamos, más que por ahí, no solo para pensar cómo respondemos esto, que quizás hay cuestiones que no, desconocemos, pero pensaba que por ahí podemos ligarlo o relacionarlo con alguna de las ideas que vos escribiste hace poquito sobre el tema del contacto en los niños, Sí, este niñito de... sí, que decía cómo Eh, vamos a jugar si no nos tocamos. Lo cual, de alguna manera, era una pregunta completamente válida y a la vez
Bueno, no, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Entonces, obviamente, yo creo que ahí viene también un punto a tener muy en cuenta. Mm, Si yo recibo, porque puedo recibir a un chico grave en mi consultorio, que sabemos que en la familia no hay síntomas, que están sanos, que el chico viene traído en un vehículo particular o con cuidado, ¿no? Bueno, le pondré alcohol en gel, qué sé pero no lo voy a atender con una escafandra de cirujano, digamos, voy a jugar. No, no, me parece que ahí hay un punto, yo no sé si los infectólogos me van a atacar por la espalda en algún momento, pero yo creo que hay un punto donde uno se expone, pero con un riesgo calculado. Digamos, si mm. yo no voy a recibir un chico con fiebre, no voy a recibir un chico, justo una mamá de un chico tuvo COVID ahora. Bueno, a ese chico yo no lo voy a ver por X tiempo hasta que despejemos cualquier tipo de riesgo, pero mientras tanto no creo que hay que convertirse digamos, viste, esos trajes que manipulan material radioactivo, porque eso sí, Sí. protocoliza de una manera tal, salvo que uno pueda jugar a los astronautas. Y entonces, bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí podemos, pero me parece que hay a veces que no nos paralice el pánico. Me parece que ese es un punto que, digamos, teniendo ciertos cuidados, yo creo que se puede atender a algunos chicos en condiciones particulares. Ay, perdón, perdón que se Sí, me prendió algo el teléfono, ahí. el loro El apareció. loro, no, es que El, tengo ahí un teléfono ahí, soporte para las preguntas que me mandan. Bueno, disculpa. Eh, sí, sí, bueno, en algunos lugares del interior sí, ya está, yo estoy en uno. han puesto, ¿no? Y han puesto acrílicos, Ah, es verdad. ¿no? Sí, sí. Como espacios de división entre analista y paciente, parecen los acrílicos de las cárceles. Digo, Sí, a o mí de me los parece, supermercados, sí. sí, o sea, bien, por ahí los infectólogos nos matan hoy, pero me parece tremenda esa distancia, porque ahí volvemos al inicio, la cuestión del lazo como posible, el otro como posible enemigo, el otro como posible atacante, el tema de, bueno, del otro como que me va a contagiar, digo, tiene toda una complejidad eh, Yo creo lo para la siguiente, cual... mira, si te diría lo siguiente. A mí me parece, opinión absolutamente personal, que si yo no puedo atender a un chico en condiciones más o menos habituales, porque estoy tranquilo de que no está enfermo, de que su familia, diga, si no sé qué, y lo voy a tener que atender con una... No, entonces prefiero atenderlo por teléfono. Me parece Sí, que se crea una coincido, condición mucho más lúdica, si se quiere, totalmente. y lo otro, si no, es como si fuera que estamos entrando a un territorio de Chernobyl, digamos, estamos como con radioactividad. Yo sugeriría eso. Si yo no estoy tranquilo respecto a la posibilidad de atender presencialmente a alguien, entonces lo atiendo por videollamada. Si yo veo que se dan ciertas condiciones, hay colegas en Buenos Aires, acabo de derivarle al yo no estar en Buenos Aires, acabo de derivarle una muchachita para una interconsulta a una colega que la recibe presencialmente, con todos los cuidados del caso. La van a llevar, la van a traer. Bueno, pero digamos, eso es factible. Y si uno, como profesional, no quiere pasar por esa situación, entonces que tienda por videollamada. Porque eso sí puede Sí. generar una condición más plástica y más lúdica a pesar del artefacto intermediario. Sí, acá me piden que aclaremos a todos los oyentes y las oyentas, que vos sos psiquiatra y que estás habilitado a atender presencial, ¿no? En este momento nosotros no estamos habilitados a atender presencial, de ninguna manera estamos trabajando en forma presencial. Creo que igual la pregunta era para cuando se pueda, cuando se habilite, por lo menos en AMBA no estamos habilitados aún, pero los psiquiatras sí. Nada, Sí, aclarar este sí, punto sí, sí, sí. para que no haya malos entendidos. Sí, pero también en donde yo estoy ahora, que es una ciudad del interior, eh, hay gente que, digamos, puede atender psicólogos, psicoterapeutas que atienden en sus consultorios, y hay otros que tienen mucha preocupación y entonces también se quieren blindar. Bueno, aun cuando esto no es una zona, digamos, de riesgo roja, como le llaman. Entonces, yo creo Sí, que
nada puede reemplazar un criterio. Me parece que eso no se aprende en Internet. Hay un criterio, uno tiene que evaluar, sopesar cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas y cuál es la comodidad de uno para poder estar disponible. Si uno no está disponible a la posibilidad de un encuentro presencial, por temor, por lo que fuera, bueno, ok, entonces puede seguir un trabajo por videollamada, con los límites y el esfuerzo que genera, pero también puede generar, y de hecho, bueno, la anécdota que yo contaba la otra vez era atendiendo a un chico que estaba en su casa porque no podían traerlo y que estaba súper excitado y muy enojado, y no quería hablar conmigo. Entonces, en un momento, bueno, está bien, si vos no querés hablar conmigo, entonces va a decir, bueno, ¿sabe qué, doctor? Lo voy a llevar al kiosco un momentito y tal vez después de un pequeño paseíto que saca la vuelta, 20 metros, entonces le digo, ¿qué vas a comprar en el kiosco? Ahí sí me mira, me dice, chocolate. ¿Y qué chocolate te gusta a vos? Me gusta el chocolate blanco, dice él. Ah, le digo, a mí me gusta el chocolate amargo. Oh, entonces, uy, a Juan le gusta el chocolate amargo. Entonces, volvió y se armó un diálogo sobre el chocolate y además yo hipotetizo, obviamente sin delirarme demasiado, que alguien pueda saborear las amarguras podría habilitarlo al chico a contármelas, por ejemplo, las propias. Bueno, ahí se dio una situación completamente por videollamada y con un chico que tenía muchas dificultades para permanecer quieto y en un diálogo, pero una intervención muy astuta de su papá que lo sacó por pocos minutos y lo trajo de vuelta, y ese chico que volvió con el chocolate que me había comprado ya era otro chico. Bueno, ahí tenemos también el lugar de los padres, ¿no? A ver, cómo ahí el padre también ayuda y sostiene ese espacio, ¿no? Transferencial, la necesidad de convocarlos mucho más que en otros momentos, así como hay algunas circunstancias donde es importante que los padres entiendan que es el espacio del niño y cómo le arman ese cuarto y ese espacio para para encontrarse con nosotros y respetar su intimidad y no invadirlo, también como en otras situaciones hoy son quienes por ahí nos ayudan a que se sostenga, ¿no? La transferencia o la relanzan, con lo cual digo, hay mucho para seguir conversando. Estamos a 5 minutos de que Instagram nos baje la persiana. Sí. Yo quería solamente avisar, dar como anuncio dominical que el 16 de julio van a estar hablando Silvia Morisi y Joanna Rowinski sobre las prácticas clínicas en épocas de pandemia, el trabajo con niños en situaciones complejas, a las 20 horas, jueves 16. Y no sé, Juan, si vos querías cerrar con Me algo quedé más, algo que te haya quedado. No, me quedé pensando, el primer libro que yo escribí, de esto ya hace un tiempito, que se llamaba Post Mocositos, se inspiró en una frase que yo vi, ni siquiera en un libro, en una exposición de fotografía, habían fotografiado una frase de Nietzsche. Esa frase decía, quiero tener duendes a mi alrededor porque soy valiente. El valor que ahuyenta los fantasmas se crea sus propios duendes, porque el valor quiere reír, ¿no? Esa frase, acá está, acá hay una teoría del juego, acá hay una teoría del juego en análisis. El valor que ahuyenta a los fantasmas se crea sus propios duendes. Estamos hablando de los personajes que se crean en transferencia, en el juego, que hacen frente a lo que del otro lado son los fantasmas, que en todo caso podremos ir como metiendo detrás de la escena, para que se pueda armar la escena del juego. Klein decía, si la pulsión irrumpe, el juego se paraliza. Para que haya juego, para que haya escena, tiene que haber un detrás de escena. Entonces, me parece que esta frase alude además al valor. Nos quedan 15 segundos. Sí. Bueno, al valor
que quiere reír. Bueno, de eso se trata, ¿eh? No de un valor Hermoso. de cada ser.